El gobierno de EEUU tiene todo tipo de secretos, desde lo absurdo hasta lo insano, desde lo hilarante hasta lo horroroso. Pocos gobiernos están tan dispuestos a desclasificar sus secretos, especialmente si afectan su imagen, lo que nos da una visión perturbadora de lo que la nación más poderosa del mundo ha estado haciendo a espaldas de todos. Hoy abrimos los archivos para revelar más de los secretos gubernamentales más inquietantes de América. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Si te gusta este contenido, consulta nuestros otros videos sobre temas similares. Es de conocimiento común que EEU intervino en los asuntos de América del Sur durante la Guerra Fría. Un ejemplo perfecto de esto es Chile. EEUTU estaba preocupado por el ascenso del socialismo y las simpatías comunistas en Chile durante la década de 1960, centradas principalmente en la figura de Salvador Allende. EEUTU gastó millones apoyando a los opositores de Allende en las elecciones de 1964, que Allende perdió por poco. Con las elecciones de 1970 acercándose rápidamente, el presidente Richard Nixon y su secretario de Estado Henry Kissinger temían que Allende finalmente tomara el poder. Los temores de EEU se hicieron realidad con la victoria de Allende en septiembre de 1970. Poco después, Nixon autorizó el proyecto Fubelt a finales de 1970 con un presupuesto de $10 millones para fomentar un golpe contra Allende. Es el único registro verificado de un presidente de EEU autorizando el derrocamiento de un líder democráticamente electo. EEU se dirigió al único grupo en Chile con el poder y el potencial para derrocar a Allende, el ejército. Encontraron muchos aliados, pero también un obstáculo: el comandante en jefe, el general René Schneider. Schneider era un constitucionalista íntegro que nunca apoyaría un golpe, por lo que la CIA decidió deshacerse de él. La CIA financió a un pequeño grupo de hombres para secuestrar a Schneider y permitir que uno de sus aliados tomara el control del ejército. Culparían a Allende por el secuestro, lo derrocarían en un golpe y colocarían a una nueva persona en el poder. El ataque tuvo lugar el 22 de octubre de 1970 y fue un desastre. Los atacantes emboscaron el vehículo de Schneider en las calles de Santiago, pero Schneider luchó. En el tiroteo resultante, Schneider fue alcanzado varias veces. Los atacantes se vieron obligados a huir, mientras Schneider murió a causa de sus heridas unos días después. La muerte de Schneider enfureció a Chile. Allende disfrutó de un aumento en el apoyo de una población que vio el ataque a Schneider como un ataque a su democracia. Aunque EE.CU ocultó su participación, la esperanza de un golpe desapareció. EEU pasó el resto de la presidencia de Allende financiando grupos de oposición y tratando de aislar a Chile diplomáticamente. Finalmente, en 1973 se intentó otro golpe. Esta vez, EEU parece no haber estado involucrado, y a diferencia del intento de 1970, este tuvo éxito. Allende fue depuesto y se suicidó con un nuevo régimen encabezado por Augusto Pinochet. Pinochet demostró ser una de las figuras más divisivas y debatidas de la historia sudamericana del siglo XX. Pero esa es una historia para otro momento. Documentos revelan que la CIA estaba al tanto del golpe de antemano, pero es poco probable que haya estado involucrada. Los aliados de Pinochet se habían acercado a la CIA en busca de ayuda, pero la CIA consideró que era, cito, un asunto estrictamente interno chileno. Sin embargo, era obvio que EEU daría la bienvenida a un golpe, y el nuevo régimen no tenía que temer una condena por parte de EEU. Investigaciones por la Comisión Church del Senado en 1975 y un comité chileno en 1991 concluyeron que la CIA no tuvo una participación demostrable. Chile es un ejemplo representativo de la intervención de EEU en la política de América del Sur y Central durante el siglo XX. Demostró que la nación, que se enorgullecía de ser el arsenal de la democracia contra los nazis, estaba dispuesta a subvertir la democracia en su propia guerra ideológica. Usando documentos desclasificados en 1998, la familia del general Schneider intentó demandar a Henry Kissinger en 2001 por su papel en la muerte de Schneider, pero el caso fue rápidamente desestimado. De otro modo, nadie enfrentó consecuencias por las acciones de EEU. En Chile, la dudosa tolerancia del gobierno de EEU hacia la democracia y la oposición política no fue solo para la política exterior. El gobierno de EEU
Ha invertido enormes cantidades de tiempo y esfuerzo en aquellos que considera amenazas internas, y pocos proyectos fueron más infames en este sentido que el COINTELPRO. Esta fue una campaña del FBI para atacar a una variedad de grupos políticos nacionales, incluyendo el Partido Comunista, movimientos feministas, protestantes contra la guerra de Vietnam, grupos indígenas americanos, el Ku Klux Klan y, lo más famoso, el Movimiento por los Derechos Civiles. Duró más de 15 años hasta que fue expuesto por un grupo de activistas usando documentos robados en 1971. Su modus operandi era exponer, interrumpir, desinformar, desacreditar y, de otro modo, neutralizar a figuras clave en los movimientos objetivo. La gran mayoría de los objetivos de COINTELPRO eran grupos políticos de izquierda. Con la Guerra Fría en curso, temía que cualquier grupo pudiera ser infiltrado por comunistas. También temían el descontento social que el movimiento por los derechos civiles podría traer. Algunos de estos objetivos estaban justificados. Por ejemplo, en 1964, el FBI identificó con éxito a 21 miembros del KKK que habían asesinado a 3 activistas de derechos civiles en un caso conocido como la Quema de Mississippi. COINTELPRO también incluyó los esfuerzos del FBI para lidiar con la ola de violencia de grupos de extrema izquierda en las décadas de 1960 y 1970, que incluyó miles de ataques con bombas, tiroteos y otros episodios que dejaron a muchas personas muertas. Sin embargo, gran parte del trabajo fue deshonesto e ilegal. Uno de los objetivos más famosos de esto fueron los Panteras Negras. Es cierto que los Panteras Negras eran un grupo separatista armado vinculado con los asesinatos de muchos oficiales y civiles de policía. Pero el FBI empleó métodos extremos e ilegales contra ellos, incluso cuando sabían que sus objetivos eran inocentes. Uno de los casos más famosos fue el asesinato de Fred Hampton en 1969. Después de un tiroteo entre la policía de Chicago y miembros de los Panteras Negras en noviembre de 1969, el FBI decidió decapitar el liderazgo de los Panteras Negras en la ciudad. Hampton era una figura destacada en la escena de los Panteras en Chicago, pero no estaba en el estado en el momento del tiroteo, y no ha surgido ninguna evidencia que sugiera su participación. Pero eso fue suficiente para el FBI. En las primeras horas del 4 de diciembre de 1969, un informante del FBI en el círculo íntimo de Hampton drogó secretamente a Hampton en su apartamento. Poco después, un equipo de policía de 14 hombres asaltó el lugar. Mataron a un pantera que había estado sentado en el apartamento antes de moverse al dormitorio de Hampton. Encontraron a Hampton acostado en la cama junto a su esposa muy embarazada, apenas consciente por los medicamentos que el informante le había dado. Cuando los oficiales lo identificaron, abrieron fuego. Hampton estaba desarmado y apenas podía moverse, y mucho menos representar una amenaza para los oficiales. No fue más que una ejecución. Otro objetivo injusto entre los Panteras fue Jerónimo Pratt. Después de servir 2 tours en Vietnam, Pratt se había establecido en Los Ángeles y se unió a los Panteras, donde ascendió rápidamente en las filas. Los memorandos desclasificados del FBI muestran que Pratt había atraído su atención a principios de 1970, poco después de que fue arrestado y acusado del asesinato de una maestra de primaria en 1968. Pratt insistió en que era inocente y que había estado ausente en una reunión de los Panteras en Oakland en el momento del crimen, pero terminó siendo condenado y sentenciado a 27 años de prisión de todos modos. Pero en 1997 se reveló que el FBI había mentido. No solo uno de los testigos clave contra Pratt era un informante del FBI no revelado, sino que el FBI había ocultado evidencia que probaba la coartada de Pratt. El FBI había escondido grabaciones de escuchas del encuentro en Oakland que probaban que Pratt estaba a 400 millas de distancia la noche del asesinato. Pratt fue finalmente liberado en julio de 1997, después de haber cumplido 25 años de su condena de 27 años por un crimen que el FBI sabía que nunca cometió. Pero ningún objetivo dentro del movimiento por los derechos civiles fue tan significativo como Martin Luther King. Ellos lo identificaron por primera vez durante el boicot de autobuses de Montgomery en 1955, y había una sospecha de larga data de que estaba siendo influenciado por comunistas. A medida que el perfil de King creció, el fiscal general Robert Kennedy autorizó al FBI a intervenir las líneas telefónicas de la casa y oficinas de King. El contenido de estas cintas se entiende que contenía información comprometedora, incluidos detalles sobre los asuntos extramaritales de King.
Sin embargo, estas cintas permanecen clasificadas hasta al menos 2027. En 1964, el FBI envió una carta ahora infame a King, donde lo denunciaba como un fraude, insinuaba su conocimiento de los asuntos de King y aparentemente lo presionaba para que se suicidara. La carta llamaba a King un completo fraude y una bestia malvada y anormal. Le decía que solo quedaba una cosa por hacer, creída por la mayoría como un llamado a que se suicidara o que revelara todos sus secretos. Por supuesto, King no siguió su consejo y el FBI nunca cumplió su amenaza, pero hoy en día la carta es un recordatorio impactante de la feroz persecución del FBI a los líderes de derechos civiles. Hasta el día de hoy, muchos grupos, especialmente aquellos en la izquierda política y los que abogan por los derechos de los negros, desconfían del gobierno y temen constantemente ser objetivo como tantos antes que ellos. No es solo la izquierda política la que teme la persecución. En años recientes, la derecha política se ha vuelto cada vez más opuesta al FBI, la CIA y otras agencias de inteligencia, visto más claramente en la retórica de Donald Trump. Hay un temor generalizado entre la derecha de que los llamados feds los engañen, atrapen y persigan por razones políticas. Pocos casos han alimentado esa paranoia como el del complot para secuestrar a Gretchen Whitmer en octubre de 2020. Se horrorizó al enterarse de que el FBI había detenido un complot de extremistas de derecha para secuestrar a la gobernadora demócrata de Michigan, Gretchen Whitmer. Debería haber sido un caso claro. La fiscalía describió cómo los 14 hombres acusados habían formado un plan, comprado armas y explosivos y adquirido entrenamiento militar en preparación para tomar a la gobernadora Whitmer como rehén en un acto de terrorismo doméstico flagrante. Sin embargo, las cosas se volvieron turbias cuando se reveló la intensa participación del FBI en el grupo. Documentos y testimonios de los juicios muestran que el FBI tenía al menos 12 informantes o agentes encubiertos trabajando con los conspiradores. Los acusados insistieron en que estos informantes y agentes estaban detrás de todo el asunto. Afirmaron que los acusados solo estaban hablando sobre su descontento con la gobernadora cuando el FBI los identificó por primera vez. Alegaron que fueron los informantes del FBI quienes idearon el complot y lo alentaron para atrapar a los hombres y obtener crédito por detener a un supuesto grupo terrorista. Esto empezó a sonar creíble cuando se reveló que el líder del grupo, Dan Chappelle, era un informante del FBI. Chappelle había organizado y proporcionado el entrenamiento militar que la fiscalía utilizó como prueba de la trama del grupo. Chappelle también había proporcionado fondos para comprar armas, municiones y explosivos a través de una tarjeta de crédito pagada por el FBI. Chappelle había estado involucrado en cada paso del plan y había trabajado estrechamente con el conspirador Adam Fox, a quien el FBI describió como el cerebro de toda la conspiración. Otro informante había organizado y pagado las reuniones donde se creó el complot, una vez más utilizando fondos del FBI. Otro informante femenino del FBI había participado supuestamente en conductas inapropiadas con ciertos miembros del grupo, y surgió que los informantes del FBI también habían suministrado drogas ilegales a los miembros del grupo y los habían grabado mientras estaban drogados. Los acusados afirmaron que fueron engañados para decir cosas escandalosas mientras estaban intoxicados para que el FBI pudiera obtener información incriminatoria en cintas. En al menos 2 ocasiones, los informantes del FBI también intervinieron para evitar que el grupo expulsara a miembros radicales que podrían haber detenido el complot antes de que comenzara. Cuando otros miembros del grupo expresaron su preocupación por el extremismo de Adam Fox, el informante del FBI Chappelle intervino y persuadió al grupo para mantenerlo, defendiendo activamente a Fox y presionando al grupo para escuchar a Fox en las reuniones. Más tarde, el grupo intentó distanciarse de otro miembro, Barry Croft Jr., a quien creían que se había vuelto demasiado extremo. Pero, una vez más, los informantes del FBI persuadieron al grupo para que mantuvieran a Croft. En un mensaje de texto, un informante defendió a Croft, diciendo que el grupo necesitaba las buenas ideas que Croft aportaba. De los 14 hombres llevados a juicio, 6 han sido encontrados culpables, incluyendo a Croft y Fox. 2 no culpables y el resto aún espera su día en la corte. Un complot para secuestrar a un gobernador electo es maligno. La pregunta es, ¿hubiera considerado alguien ese mal sin la participación del FBI? El líder del grupo era un informante del FBI. El FBI pagó por su equipo. Los informantes del FBI organizaron y pagaron sus reuniones. Y cuando el grupo intentó expulsar a los cerebros del complot, los informantes del FBI los detuvieron. Incluso BuzzFeed, un medio en el extremo opuesto del espectro político de los conspiradores,
Notó que el FBI tuvo un papel en casi todos los aspectos del supuesto complot y cuestionó si siquiera habría habido una conspiración sin ellos. El caso del secuestro de Whitmer solo ayudó a dividir aún más un país ya fracturado en torno a la elección de 2020. Dio combustible a la creencia de la derecha de que el gobierno de EU está utilizando tácticas engañosas y deshonestas para demonizarlos, justo como lo ha hecho con la izquierda política durante décadas. Pero eso es suficiente seriedad en política por ahora. Ahora, sin importar en qué lado del espectro político te encuentres, a todos les encantan las buenas historias de fantasmas, incluido el gobierno de EU. La guerra de Vietnam estuvo llena de cosas extrañas y perturbadoras, pero una de las más extrañas debe ser la Operación Wandering Soul. Muchos vietnamitas tenían una fuerte creencia en la existencia de fantasmas y espíritus. Si alguien no recibía un entierro adecuado, se creía ampliamente que su fantasma estaría condenado a vagar por la tierra para siempre. Como puedes imaginar, la guerra dejó a innumerables personas sin un entierro adecuado. Bueno, SEQ decidió aprovechar estas creencias. Grabaron cintas llenas de ruidos y voces inquietantes, supuestamente de las almas de vietnamitas muertos. Los estadounidenses luego montaron altavoces en helicópteros o barcos, o infiltraron líneas enemigas y colocaron los altavoces en la jungla para emitir estas cintas aterradoras a través de la selva. Aquí tienes un pequeño adelanto de ellas. Aunque eran aterradoras, hay informes mixtos sobre el éxito de estas cintas. La mayoría de las veces parece que los Vietcong sabían lo que estaba pasando y disparaban en dirección al sonido. Este extraño proyecto fue suspendido en algún momento a principios de la década de 1970. Las cosas fueron aún más extrañas en Filipinas. En la década de 1950, expertos en guerra psicológica de EU fueron traídos para ayudar al gobierno filipino a lidiar con los guerrilleros comunistas. Los guerrilleros eran en su mayoría agricultores rurales, por lo que EU razonó que probablemente tenían todas las supersticiones y creencias asociadas con los agricultores rurales. Esto les dio una idea. La criatura más aterradora en el folclore filipino es el aswang, un monstruo similar a un vampiro que drena la sangre de sus víctimas. Según la biografía del general estadounidense, encargado de las operaciones en Filipinas, los estadounidenses sacaron buen provecho de la historia. En una instancia, los estadounidenses difundieron rumores de que un aswang acechaba cerca de una aldea donde se escondían los guerrilleros. Después de dejar que los rumores se propagaran, los estadounidenses emboscaron a una patrulla guerrillera en medio de la noche. Los estadounidenses capturaron en silencio al último hombre de la patrulla sin alertar a sus compañeros. Lo mataron y luego le hicieron heridas de punción en el cuello para parecer un ataque de aswang. Drenaron la mayor cantidad de sangre posible antes de dejar el cuerpo para que lo encontraran sus compañeros. Asombrosamente, esto funcionó. Cuando la patrulla encontró el cuerpo a la mañana siguiente, estaban aterrorizados y toda la fuerza guerrillera se retiró de la aldea. Las ideas ridículas de usar creencias locales en la guerra psicológica no desaparecieron con la Guerra Fría. Durante la Guerra del Golfo, EU poseía tecnología de audio dirigida y la capacidad de crear hologramas rudimentarios. Según fuentes vistas por el Washington Post, la Fuerza Aérea discutió usar esta tecnología para proyectar una gigantesca esfera de fuego sobre Bagdad y luego hacer que la voz de Alá ordenara a los iraquíes que derrocaran al gobierno de Saddam